Buenos días, hoy presentaremos el informe correspondiente a la evaluación de la capacidad de campo y punto de marchitas permanente para ciclantera pedata y caléndula officinalis en diferentes suelos, presentado por Brian Franco, Carlos Vázquez y quien les habla, Catalina Díaz. Bueno, para iniciar hablaremos un poco sobre el suelo y sus características, como son la textura y la estructura. Bueno, en cuanto a la estructura, esta nos hace referencia a los diferentes tamaños de partícula que forman el suelo. Las tres clases principales son el arenoso, con un mayor tamaño de partícula, seguido por el limoso, y el arcilloso, que tiene un tamaño de partícula menor a 0.02 milímetros. La determinación de la textura se puede hacer por métodos analíticos, como también por pruebas de manipulación. Y se puede utilizar el diagrama USDA para determinar finalmente a qué tipo de textura corresponde el suelo. Por su parte, la estructura se refiere a los agrupamientos de estas partículas, asimismo como a la disposición de esos agregados, donde podemos encontrar estructuras granulares, siendo pues las de menor tamaño, seguido por las estructuras de bloque, las estructuras laminares y las prismáticas masivas. Asimismo, conocer el contenido de materia orgánica y carbonatos en el suelo es importante. Esta primera permite determinar la productividad del suelo y a su vez influyen factores como la retención de la humedad, la estructura del suelo, la disminución de la erosión y el intercambio catiónico que hay entre las raíces de la planta y el suelo. Por su parte, los carbonatos son uno de los constituyentes minerales del suelo, siendo pues el más frecuente el calcio y el magnesio. Estos son de gran importancia porque también permiten conocer la estructura, la actividad biológica y el bloqueo de nutrientes. La disponibilidad de agua en el suelo varía de acuerdo a las propiedades físicas de este, como lo son la densidad, la textura y la porosidad, y entre otros. Así podemos clasificar el agua en el suelo como agua gravitacional, como aquella que puede infiltrar fácilmente a través del suelo por acción de la gravedad. El agua disponible, que es el agua que es aprovechable por la planta, y en esta pues actúan fuerzas capilares. Y el agua no disponible, en donde el agua está adherida a las partículas del suelo, donde las plantas pues no pueden aprovechar esta agua. De acuerdo a lo anterior, pues se tienen diferentes umbrales de agua en el suelo. Entonces está la saturación, donde todos los poros son completamente llenados de agua. La capacidad de campo, que corresponde al contenido hídrico del suelo una vez este pues se ha regado con abundante agua y ha empezado a drenar. Y el punto de marchitez permanente, que se refiere al contenido hídrico del suelo cuando las plantas llegan a marchitez y estas no pueden recobrar turgencia. No obstante, el contenido de agua, tanto en capacidad de campo como en punto de marchitez permanente, varía de acuerdo a la textura del suelo. De esta manera tenemos que los suelos arcillosos son los que tienen mayor contenido hídrico en contraste a los suelos arenosos. Estos últimos, al tener un tamaño mayor de partícula, lo que ocurre es que el agua va a drenar fácilmente, impidiendo así que pueda ser retenida por el suelo por un mayor tiempo. Bueno, para el desarrollo de este trabajo se seleccionaron dos plantas. La primera es Ciclantera pedata, de la familia Ciclanterácea, comúnmente conocida como pepino de guiso. Esta es una planta trepadora anual de hojas alternas palmeadas, cuyo desarrollo puede darse tanto en ambientes húmedos como cálidos. Y la segunda es Caléndula officinalis, de la familia Asterácea, conocida como caléndula. Esta es una hierba anual de hojas simples alternas. Preferentemente crece en climas templados y tiene resistencia a heladas moderadas y sequías poco prolongadas. Para el desarrollo de esta práctica de laboratorio, inicialmente lo que se hizo fue poner en remojo 11 semillas de Ciclantera pedata durante un lapso de tiempo de aproximadamente 24 horas. Esto con el fin de ablandar la textura del tegumento y poder llevar a cabo la preselección de las 6 semillas que contaron con mayor viabilidad.
Cabe aclarar que este procedimiento no se realizó para Calendula officinalis, dado que basados en literatura, esta cuenta con un documento relativamente frágil que nos podría representar problemáticas en términos del correcto desarrollo del epicotilio, hipocotilio y de la radícula. Posteriormente a ello se llevó a cabo el proceso de colecta del suelo en dos áreas geográficas significativamente diferentes, esto en términos de gradiente altitudinal y variables microclimáticas, principalmente la temperatura. Para el punto geográfico 1, este corresponde a la vereda Anatolí del municipio de La Mesa, Cundinamarca, que si bien cuenta con altitudes promedio de 1200 metros sobre el nivel del mar y regímenes de temperatura que van de los 20 a los 23 grados centígrados. Ya para el segundo punto geográfico, este corresponde a la ciudad de Bogotá, específicamente en los barrios de Venecia y San Bernardino. Estos cuentan con altitudes medias de 2600 metros sobre el nivel del mar y temperaturas medias anuales que oscilan entre 15 y 18 grados centígrados. Para cada una de estas muestras tomadas en cada una de las áreas geográficas, cada una de estas muestras fue dividida en dos submuestras. Una muestra para llevar a cabo el montaje del experimento y la otra muestra para llevar a cabo el análisis del suelo. Entonces, para la primera muestra, el suelo colectado fue ubicado en vasos de 12 onzas con perforaciones de morfología circular en su base. Posterior a ello se llevó a cabo el proceso de siembra, tanto de Cyclanthera pedata como de Calendula officinalis, esto en profundidades no mayores a 1 centímetro para cada vaso. Y se montó el diseño experimental del laboratorio, es decir, 2x3. 2 tratamientos con 3 repeticiones, un tratamiento para capacidad de campo y un tratamiento para punto de marchitez permanente. Posterior a ello, la segunda submuestra, esta fue colectada y guardada en tubos de PVC de 3 pulgadas por 5 centímetros de largo, y este se forró con vinipel transparente. Donde el tubo 1 fue sometido a pruebas de manipulación para inferir la textura del suelo. Inicialmente este tubo se extrajo una fracción de suelo y a esta se le aplicó aproximadamente 5 mililitros de agua para remojarlo y poder adaptarle las diversas morfologías. Se adaptaron morfologías desde esferas cilíndricas, cóncavas en forma de U y en forma de anillo. Esto para determinar si se trata de una textura arenosa, francoarcillosa o arcillosa. Posteriormente se llevó a cabo el proceso de la determinación de materia orgánica. Entonces se tuvo en cuenta el tubo 2 y a este sucesivamente se le fue agregando cada vez en proporciones mayores agua oxigenada. Esto bajo un criterio de efervescencia se infirió también el contenido de materia orgánica de cada uno de los suelos. Posteriormente se llevó a cabo la determinación del carbonato de calcio con un método muy similar al descrito previamente, en donde se le fue añadiendo cada vez en proporciones mayores y sucesivamente vinagre, y también bajo un criterio de efervescencia se infirió este componente en el suelo. Para determinar la estructura del suelo, se puso el tubo 1 en secado, esto para manifestar la estructura del suelo. Y posterior a ello, cuando el suelo estuvo seco, se tomaron terrones y fueron chocados contra una superficie rígida y de coloraciones claras para, mediante análisis comparativos con la literatura, determinar del tipo de estructura que hablamos. Para contribuir al experimento 1 sobre la textura del suelo, se realizó también una mezcla en el cual se mezcló del tubo 1 una fracción de suelo con agua, con aproximadamente 500 mililitros de agua. Y así, después de 2 horas, se determinó las diferentes proporciones de arcilla, limo y arena. Para determinar la capacidad de campo y punto de marchitez permanente, capacidad de campo fue determinada a medida que se irrigaban las plantas, esto en unidades volumétricas, y el punto de marchitez permanente bajo un criterio de tiempo, es decir, desde cuánto tiempo tardaron cada una de las especies en llegar a su punto de marchitez. Y posteriormente, al volverlas a irrigar en su punto de marchitez, se determinó si sobrevivieron o no ante el déficit hídrico. Respecto a los análisis realizados en los suelos, tenemos que cada integrante presentaron distintas propiedades en los suelos recolectados. Como se puede observar en la tabla, se presentaron tipos de suelo con textura arcillosa, franco-arenosa. Solo el suelo franco-arenoso presentó bajos niveles de materia orgánica, los demás presentaron un alto contenido de materia orgánica. La presencia de carbonato de calcio fue muy baja en los suelos y nulo en el suelo franco-arenoso. También se evidencia la estructura que presenta cada tipo de suelo, como lo pueden ser granular, bloques angulares y subangulares. Se llevó a cabo un proceso de germinación y crecimiento con una duración de 48 días.
Finalizado este límite de tiempo, la especie Cyclanthera pedata presentó un óptimo desarrollo en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, y un bajo desarrollo en la ciudad de Bogotá. Por otra parte, tenemos que la especie Calendula officinalis presentó un óptimo desarrollo en la ciudad de Bogotá y un bajo desarrollo en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. El nulo desarrollo de Calendula officinalis en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, se puede deber a factores como la humedad, al estar expuesta a temperaturas altas y a radiación constante de luz. Esto pudo haber provocado que perdiera con mayor rapidez la humedad, evitando que se desarrollara, ya que este es un factor de muy buena importancia para el desarrollo de esta planta. En el caso de Cyclanthera pedata en la ciudad de Bogotá, esto se pudo deber a que no estaba recibiendo la luz que era conveniente, o fue un déficit que se encontró en las semillas, evitando así su desarrollo. Luego se procedió a evaluar el punto de marchitez permanente en las especies en un lapso de 7 días. En cuanto al contenido hídrico, la gráfica representa el promedio de la capacidad de campo en un lapso de 48 días, en el cual se evidencia que el suelo franco-arenoso presentó la mayor variancia entre todos los suelos. Los suelos se mantuvieron en un rango óptimo de 20 a 25 mililitros. Sin embargo, el p-valor arrojado por el análisis de varianza ANOVA no existieron diferencias significativas en las medidas de las capacidades de campo de los suelos. Basados en estos resultados, se puede decir que el punto de marchitez permanente oscila entre los 10 y 15 mililitros, entrando en un estado de marchitez. Pase esto, se procedió a reirrigar estas plantas a ver qué reacción presentarían, y se evidenció que ninguna de las plantas, a excepción de las del tratamiento de caléndula, volvieron a reanudar su crecimiento. En el umbral de agua se observa que no hay diferencias significativas en cuanto al contenido de agua aprovechable para las plantas en los diferentes tipos de suelo, y este cual corresponde a la mitad de capacidad de campo de cada una de las plantas.